Señor, a escucharte a ti. Padre, háblanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos cambie, Señor, en las áreas que necesitan ser cambiadas. Cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestros pensamientos, Señor, cambia nuestra forma de hablar, cámbianos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hace algunos años atrás, estaba en la ciudad de Guadalajara y estaba en el Instituto Bíblico y tomábamos una clase que se llamaba Vida Cristiana. Y ahí un maestro daba una clase de vida, obviamente de vida cristiana, y nos enseñó una verdad, un principio muy interesante y muy bueno y muy necesario. El principio es distinguir, y eso se nos complica a la mayoría de todos, entre una necesidad y un gusto. Muchos de nosotros adquirimos cosas no porque las necesitamos, sino porque nos gustan. Y es ahí donde a veces entramos en problemas económicos, porque no lo necesitamos, simplemente nos gusta. Y como nos gusta, entonces lo adquirimos sin estar conscientes de que realmente no lo necesitamos. Y puede aplicarse eso en muchos campos de la vida, muchas áreas. Pero en este día yo quiero compartirles no lo que más necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Hay muchas cosas que ustedes y yo podamos pensar, es que esto lo necesito. Esto es una necesidad para mí, pero ¿realmente es una necesidad o es un gusto? Que no tiene que ser pecaminoso un gusto, pero a veces hay cosas que nos pueden perjudicar porque solamente nos gustan y no las necesitamos. Y hay cosas que de plano las necesitamos, las requerimos. Y voy a hablarle a la luz de la Biblia lo que hoy en día usted y yo necesitamos de manera imperiosa. Hay una necesidad que debe gritar más fuerte que nosotros mismos. Usted puede necesitar quizá un mejor trabajo, no lo dudo. Usted puede a lo mejor necesitar de un mejor sueldo, no lo dudo. Puede necesitar una casa, puede necesitar un auto, pero lo que usted y yo necesitamos, por encima de todas esas, podemos decir hasta prioridades, por encima de todo ello, lo que usted necesita, lo que yo más necesito es la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Esa es la necesidad más grande. Usted y yo necesitamos del Santo Espíritu de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos tome. Eso es lo que usted necesita más urgentemente que nada, aún más urgentemente que la casa, aún más de manera urgente que el coche, aún más urgentemente que su salud, aún más urgentemente de lo que sea. Usted y yo necesitamos. Ese es el principio bíblico. La verdad bíblica es que usted necesita, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Fíjese que en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, esto es para llamar la atención, en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos se repite la palabra Espíritu Santo 9 veces en solamente 2 capítulos, y a lo largo de todos los capítulos del libro de los Hechos se repite de manera constante. Ahí está, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Así que usted va a ver en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, Espíritu Santo y Espíritu Santo. No hay casualidad al respecto. No es una cuestión de que nada más está por allá. No, ahí el Espíritu Santo nos está diciendo precisamente de lo que usted y yo necesitamos. Es la presencia del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Ahí está en la Biblia, es el libro de los Hechos. Por eso algún comentarista dijo que debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Y ahí está el Espíritu Santo obrando. Y el Espíritu Santo siempre ha estado, hermanos, obrando. Pero Cristo hizo una promesa en Juan capítulo 14, versículo número 16. Si pueden abrir su Biblia,
o prender su Biblia o en su iPad o donde usted lo tenga, Juan capítulo 14, verso número 16. Y si usted ya lo tiene y le puede dar lectura, y yo no he llegado, está bien. Pero como ya llegué, entonces ya no lo lea. Dice el texto bíblico: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es sinónimo de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo por excelencia es el consolador de nuestras almas. Y la palabra consolador es el que está al lado de nosotros. Como cuando fallece una persona y no hay las palabras exactas, técnicamente hablando, no hay palabras que puedan abonar para la persona doliente. Aunque usted utilice las frases más trilladas, usted puede decir: estoy contigo en tu dolor, te doy mi más sentido pésame. Eso no es tan relevante como que usted y yo vayamos sin decir una sola palabra quizás en la hora del fallecimiento de una persona y estar al lado del doliente. Eso pesa más. Que usted llame: no pude ir, pero ¿cómo lo siento? No está mal hacerlo, pero es de mayor importancia su presencia física, estar al lado en el momento crítico. ¿Y sabe qué es el nombre, el título que utiliza el Señor? Dice el Señor, aquí lo voy a leer una vez más. Dice acá el texto bíblico: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y ahí está la clave del asunto: para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo siempre ha estado. En Génesis capítulo 1, versículo número 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Siempre ha estado el Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Sansón. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento obrando el Espíritu Santo. Lo vemos en reyes. Lo vemos en sacerdotes. Lo vemos con los profetas. Aún con el mismo Saúl, que ya citamos en mensajes pasados. Vemos al Espíritu Santo obrar. Por eso es lo que usted y yo más necesitamos, es el Espíritu Santo. Déjeme darle algunas citas, déjeme mostrarle, seguramente usted ya lo tiene. Hechos capítulo 1, quiero entrar en este pasaje. Hechos capítulo 1, versículo número 2. Hechos 1, 2. Vea lo que dice el texto bíblico. Por favor, búsquelo, encuéntrelo y léalo conmigo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, y esto está hablando de Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Cristo dio mandamientos por el Santo Espíritu de Dios a los apóstoles que había escogido. O sea que cada mandato que está en la palabra de Dios, Cristo la dijo por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Él obró milagros por el poder. El mismo Señor obró por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto más usted y yo? Versículo número 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto quiere decir que para que se cumpla Juan 14, 16, que estuviese con nosotros para siempre, el Señor debió haber resucitado. Y es ahora que estamos en capítulo 1 de Hechos que estoy citando, ya ha resucitado, ya ha ascendido o iba a ascender con su Padre. Por lo tanto, la promesa de Juan 14, 16, que iba a estar con nosotros para siempre, se cumple en Hechos capítulo número 2, en adelante. De tal modo y de tal manera que si usted es un creyente verdadero, usted tiene al Espíritu Santo para siempre. Pero lo sigue necesitando. Eso es lo que más necesita usted y yo. Necesitamos no solamente tener Espíritu Santo, sino necesitamos dejar que Él nos guíe. Esa es la ecuación en esta mañana. Tengo al Espíritu Santo en mi vida. El asunto es que yo me debo rendir al Espíritu Santo. El asunto es que mi responsabilidad humana es depender del Espíritu Santo. Mi responsabilidad humana cristiana es decir: Espíritu Santo, dirígeme,
Guíame a tomar esta decisión. ¿Estás de acuerdo, Espíritu Santo? ¿Te parece bien, Santo Espíritu de Dios? ¿No acaso Pablo habla de un dilema de que el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais? La carne nos dice una cosa y el Espíritu Santo nos dice otra. La responsabilidad de usted y mía es rendirnos a la guía del Espíritu Santo. Es decir, Señor, aquí estoy, creo que es lo que pienso que es lo correcto, pero mejor guíame tú. Mejor me rindo a la guía del Espíritu Santo. Por eso Cristo obró con el Espíritu Santo. Es más, versículo 8 del capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, y aparece la palabra testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a un principio bíblico interesante. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo, lo necesitamos. Cristo obró por medio del Espíritu Santo, dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. No actuó de manera nada más, yo lo voy a hacer. Actuó de tal manera que fue guiado, que fue totalmente, su obra fue respaldada y obrada por obra del Santo Espíritu de Dios. Ahora déjenme darle un detalle. Dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo número 16. ¿Lo tiene? Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? ¿De quién? Según el texto, el Espíritu Santo obró en la vida de Cristo, dando mandamientos, maravillas, prodigios. Y acá dice que el rey David habló por medio del Espíritu Santo, por boca de David, acerca de Judas. Esto es impresionante. O sea, el rey David profetizó acerca de Judas. Eso no lo pudo haber hecho nada más como rey, por su inteligencia. Esa fue la obra del Espíritu Santo que tomó a David para que David hablara, para que David profetizara acerca de Judas. O sea, ve este detalle increíble. El rey David hablando de Judas, de su transgresión. Fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 2, versículo número 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es obra sobrenatural, es obra del Santo Espíritu de Dios. Dígame si no necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos consultarle al Espíritu Santo. Cheque bien si usted se está dejando guiar y yo por nuestra carne, por nuestros gustos. Entonces, vea cómo partimos del principio. ¿Qué le gusta a usted y a mí? ¿Y qué necesita usted hoy por hoy? Eso puede marcar la diferencia entre lo que me guste a mí y lo que yo necesito. Los gustos no tienen que ser malos, pero los gustos me pueden acarrear problemas si yo no necesito. Si solo por gusto yo compro algo que no tengo la capacidad para pagar, yo ya me metí en problemas. Porque como me dejé guiar por mi gusto y no por mi necesidad, agarro mi tarjeta de crédito, una, dos, como una espada, ¿no? No, hombre. Y luego, párale a Coppel. Bueno, Coppel te habla aunque no debas. Ya les conté la anécdota, ¿verdad? Cuando me acosaba la Coppel, porque una señora se le ocurrió dar mi número, como una referencia. Acosaba. Está en la madrugada. Es Coppel. Y no debía.
Y dice el versículo 17 de Hechos 2, en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso lo predicamos la semana pasada. Ahora bien, de manera práctica, voy a entrar al tema. Estoy en la introducción. A falta de la guía del Espíritu Santo, a falta del dominio del Espíritu Santo en mi vida, esto me va a acarrear problemas. ¿Quieren comprobarlo? Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Qué les parece si buscamos Proverbios capítulo 15? Miren, hermanos, si nos vamos con este versículo, el 1, ya hay gran ganancia. Yo creo firmemente que un versículo puede cambiar nuestras vidas. Por eso, el punto número 1 sería que necesitamos al Espíritu Santo para que cambie nuestras vidas, o para que nuestras vidas sean cambiadas. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Si usted se va con ese versículo a casa meditándolo, masticándolo, creyéndolo, viviendo en gracia para practicarlo, hermanos, ya hay gran ganancia. Dice la Escritura, la blanda respuesta quita, ¿qué? Esto resolvería muchos de nuestros problemas matrimoniales o relación entre hermanos. La blanda, o sea, la suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo contestamos en el día a día? La blanda respuesta quita la ira. Esto quiere decir que no hay una blanda respuesta. Hermanos, acá puede haber una explosión, pero es la falta de Espíritu Santo dominando su vida y la mía, quizás. Es la falta del Espíritu Santo controlándolo usted. Usted no debe responder así, pero responde así. Esa es una característica que no se ha dejado rendir, que no se ha rendido al Espíritu Santo, y usted contesta, o yo contesto de otra manera, porque la Escritura es clara diciendo la blanda respuesta quita la ira. ¿Y sabe que la llenura del Espíritu Santo tiene mucho que ver con lo que hablamos? De hecho, la consecuencia, si usted estudia el libro de los Hechos, va a darse cuenta que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que habla de Cristo de manera espontánea, sin que tenga que tener un curso de evangelismo X o Y. Y no es que sean malos. Lo que estoy diciendo es que está uno tan lleno de Dios. ¿No han escuchado gente que dice, se me salió? Un insulto. Ay, pastor, perdón, se me salió. Sí, porque está dentro del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira. Si una persona está airada y usted le responde suavemente, ¿cómo va a cambiar el panorama? Pero para responder suavemente necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿No dice Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza? Para que yo responda bien, necesito ser guiado, necesito ser dominado por el Espíritu Santo para que yo responda correctamente. Dice la Escritura, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está enojado, tiene ira, y viene otro airado y se vuelve un colapso. Y puede pasar en la iglesia, y puede pasar en los matrimonios, puede pasar con los hijos, puede pasar en la empresa, puede pasar en cualquier lugar. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 2, vea que dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Necesitamos el Espíritu Santo para que lo que vayamos a decir, hermanos, para que lo que usted y yo responda, adorne, que sea algo atractivo, que sus palabras y las mías edifiquen. Porque en contraste, más la boca de los necios hablará a falta de llenura del Espíritu Santo.
a falta de la presencia, el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas, uno dice cosas que no debe decir. La palabra, la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4, vea que dice el versículo 4. La lengua apacible. Esta es la llenura del Espíritu Santo, una lengua apacible. Que usted hable de manera apacible. ¿Es árbol de qué? Árbol de vida. Mas la perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo, queridos hermanos. Versículo 7 de Proverbios capítulo 15. La boca de los sabios esparce, ¿qué? Sabiduría. No así el corazón de los necios. La primera verdad, ya acabé la introducción. Nos vamos a ir a las 4 de la tarde, no sé si hay ningún problema. Versículo número 18 de Hechos capítulo 2. ¿Por qué usted y yo necesitamos al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar la manera de usted de pensar, la manera de actuar, la manera de comportarse. El Espíritu Santo lo puede cambiar. Entonces no es una terapia, no es un curso motivacional. Es que la Biblia habla de un cambio, es que la Biblia habla del poder del Evangelio. Es que la Biblia habla de que no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Versículo 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La palabra profetizar es sinónimo de predicar. Podemos preguntar de manera válida: ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo es derramado en la vida de las personas? Podemos responderlo: hay un cambio. Hay un gran cambio. No se puede, hermano, ser la misma persona. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, si Juan 14:16 se ha cumplido, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted es un verdadero hijo de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo vive dentro de usted. Eso yo no lo puedo explicar, cómo el Espíritu Santo vive dentro de mí. Eso no lo puedo explicar. Pero es cierto que el Espíritu Santo vive dentro de un verdadero creyente. Usted no puede ser la misma persona dado que alguien vive dentro de usted. Y para sorpresa de usted, no solamente el Espíritu Santo vive dentro de usted. Dice Cristo que, hablando del Padre, haremos morada en Él. Vive el Padre y vive el Hijo dentro de usted. Entonces sus pensamientos tienen que ser afectados. Sus sentimientos tienen que ser afectados. ¿Usted se acuerda del endemoniado gadareno que andaba desnudo, que vivía en los cementerios? Imagínense un hombre desnudo, endemoniado, y nadie podía atarle porque rompía las cadenas con sus manos, las hacía añicos, las hacía pedazos. Pero tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y como el Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas, ese hombre cambió y salieron de él una cantidad de demonios de manera increíble. De tal modo que los demonios le pidieron permiso al Señor para estar dentro de los cerdos. Y se precipitaron y se ahogaron los cerdos. Y vinieron los dueños de los cerdos. Y en vez de adorar a Cristo, le pidieron que se fuera. Pero lo glorioso de este pasaje bíblico, este hombre tuvo un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de propósitos, un cambio de vida.
¿No puede ser usted la misma persona si el Espíritu Santo vive dentro de usted? El Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir: está mal lo que estás haciendo. Al abrir la palabra, usted va a darse cuenta que hay cosas que no están bien, que uno hace. El Espíritu Santo vive dentro de uno, nos va a redarguir, nos va a decir: no está bien lo que haces. De tal manera que este que estuvo endemoniado, cuando vienen estos hombres, lo hayan sentado en su juicio cabal, vestido. ¿Y sabe qué le dice a Cristo este hombre que estaba endemoniado y ahora no? Déjame que te siga donde quiera que vayas. Dígame si no cambió. Ya hablaba diferente. ¿Usted se puede imaginar a una persona que esté endemoniada qué tipo de lenguaje ha de tener? Usted puede tener una idea de que, hermano, si aún no estando uno endemoniado, dice cosas que son como de demonio, ¿no? Como endemoniado puede hablar uno y no está uno endemoniado. Imagínese uno endemoniado. ¿Qué blasfemias salieron de su boca? ¿Qué tipo de vida es andar en desnudez, en un cementerio? Pero el Evangelio tiene poder para cambiarnos de tal manera que este hombre estaba sentado en su juicio cabal y diciéndole al Señor: Señor, permite que yo vaya donde tú vayas. Te voy a seguir donde quiera que vayas. Y el Señor le vuelve a cambiar. De eso se trata el Evangelio. Que usted considera que lo que le gusta está bien, pero muchas veces no está bien. Y dice el Espíritu Santo: deja que yo te guíe. Y dígame una cosa, ¿eran malos deseos del el que estaba endemoniado seguir a Cristo? No, pero el Señor tiene mejores planes para nuestras vidas. El Señor le dijo a este que estuvo endemoniado: ve a los tuyos. No le permitió seguirle. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Inmediatamente lo lanza a dar testimonio en su casa del cambio. Por eso no puede ser, hermanos, no puede ser que si usted tiene el Espíritu Santo, es imposible que usted tenga el Espíritu Santo y ser la misma persona. Lo que platicábamos en la mañana, esto lo corrobora. Es imposible que si tenemos al Espíritu Santo sigamos viviendo de manera igual como antes. O no tenemos al Espíritu Santo, o lo tenemos. Y aquí está la promesa de Hechos 2. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En la carta que escribe Pablo a Tito, en el capítulo número 3 de Tito, si pueden buscarle por favor, versículo número 6, versículo número 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando salva el Señor no es por sus buenas obras, no es por guardar 10 mandamientos. Nadie los ha cumplido excepto Cristo. Y acá el texto dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, ¿qué dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Espíritu Santo no se nos da por medida. No es que hasta aquí, Espíritu Santo, ya estoy lleno. Usted y yo necesitamos más del Espíritu Santo para poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestros valores. En otras palabras, las cosas, cuando son expuestas por el Evangelio, cuando obra el Espíritu Santo, jamás vuelven a ser las mismas. Se produce un verdadero cambio. Por ejemplo, la misma idea de derramar está en Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció
la palabra esparcir es la misma idea de derramar. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Usted cree que volvió a hacer lo mismo después de lo que hizo Cristo? ¿Cree que como que no pasó nada? Hermanos, imagínense el relajo, imagínense el descontrol. Era un mercado el templo, y él volcó la mesa de los cambistas, echó fuera a los animales, agarró un azote de cuerdas y los echó y esparce. Esto quiere decir que esta palabra esparcir hace que las cosas no vuelvan a ser las mismas. Y cuando la Biblia dice que nos derramó su espíritu, quiere decir que una persona, si es creyente y tiene al Espíritu Santo de Dios, las cosas no pueden ser las mismas. Usted y yo podemos caer, podemos pecar. No tú y yo debemos pecar, pero usted no va a sentirse igual. Usted no va a sentir lo mismo. Puede ser que usted en esta mañana no esté bien delante de Dios. Usted sabe que no se siente, usted sabe que no está bien delante de Dios. Yo lo sé. De mí hablo. Y usted sabe en esta mañana si usted está bien con Dios, si usted tiene el Espíritu Santo le está diciendo: sí, es a ti. No estás bien. ¿No escucha usted claramente la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: las cosas contigo no van bien? No está bien lo que haces, está bien, te gusta, pero no es mi voluntad. Porque el gusto no es lo mismo que necesidad. ¿A usted le puede gustar algo? Pero a lo mejor no lo necesita. Porque lo que usted necesita es que el Espíritu Santo le guíe, le domine, le llene. Porque ha sido derramado en nosotros y es para siempre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David decía después que pecó: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Una característica cuando uno está mal delante de Dios es que no tiene gozo. No, tristón. Está con la cabeza caída. No hay gozo. Se va el gozo. No está bien la cosa. Pero el Espíritu Santo quiere que tengamos gozo. El Espíritu Santo quiere una iglesia gozosa. Pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, no hacer nuestra propia voluntad. Esa misma idea de derramar es lo que dice Apocalipsis capítulo 16, hablando de las copas de ira que van a ser derramadas. ¿Usted cree que después o antes que venga Cristo y se derramen las copas de ira del Señor va a ser lo mismo? Yo creo que no. Dice Apocalipsis 16:1, dice: y oí una gran voz que decía, Apocalipsis 16, versículo 1 al 4. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Usted cree que cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, las cosas van a ser iguales? No. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en ustedes y en mí, hermanos, no podemos ser iguales. No puede usted estar mal delante de Dios. Dios no quiere que usted esté mal. Dios quiere que se arrepienta. Dios le está llamando a cada uno de nosotros al arrepentimiento, a arreglar asuntos con Dios. Vamos a ir a otro ejemplo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para que nuestras vidas sean cambiadas. En la carta a los Corintios, capítulo 6, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 6, versículo 1 de 1 Corintios. Del 1 al 9.
Vea la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Si usted y yo aplicamos este versículo, hermanos, démonos por bien servidos esta mañana. Le voy a leer la NTV. Cuando uno de ustedes, escúchelo bien, 1 Corintios 6, versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿se da eso en alguna iglesia? ¿Se puede dar esto en esta iglesia local? Todas las iglesias del Señor tienen conflictos unos con otros. Siempre. En el campamento, fuera del campamento, en la iglesia. Es normal. No quiere decir que uno va a quedarse allá. Dice la Escritura, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Cuál era el pecado aquí de los hermanos? ¿Se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo o por su carne? Se pelearon los hermanos. ¿Y sabe qué es lo vergonzoso? Que fueron ante el juez civil, ante la SPB, y se quejó un hermano contra otro creyente. Ese hermano es un sinvergüenza. Pelearon. Dice Pablo entonces, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Para información suya y mía, ustedes y yo vamos a juzgar al mundo según el texto. Entonces, ¿cómo es posible que entre nosotros mismos no podamos arreglar nuestros problemas? A falta del Espíritu Santo, a falta de la llenura del Espíritu Santo, el orgullo va a ser mayor y va a hacer que los hermanos se encapsulen y vivan en su propio mundo y solo vengan a la iglesia de manera tradicional. ¿Tiene usted algún problema con algún hermano aquí? ¿Tiene usted, ya le ha sido derramado el Espíritu Santo en su vida? Usted debe esta mañana, terminando el culto, acercarse al hermano. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Eso qué importa? Si Dios ya lo sabe. Usted debe acercarse con humildad y con valor y pedir perdón. O externar humildemente, porque a lo mejor el hermano está tan feliz que ni sabe. Hermano, disculpe lo que usted dijo. Hermano, me ofendió, me dolió qué sé yo. Usted se abre, como dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y solo. Si te oyere, has ganado. Esa es llenura del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo en la práctica. Pero anidar allá algo contra un hermano de la iglesia, llegaron a esto los hermanos. ¿No se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? ¿Cómo va usted a juzgar al mundo si no arregle sus problemas? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver. Vea cómo dice Pablo aquí. Porque a veces nos ponemos a pensar, hermanos, son, como bien se había dicho, son cosas domésticas. Pablo en la NTV dice, no se dan cuenta de que juzgaremos. No son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. Le llama Pablo pequeñas cuestiones. La mayoría de los hermanos que se van disgustados de una iglesia no se van por doctrina, se van, o puede uno cometer el error, por pequeñas cosas. Pequeñas cuestiones. Es que no me saludó en el súper. No sabe usted si padece algo en su vista, ¿no? O el clásico chiste, no, es que la hermana estaba muy molesta conmigo. ¿Usted no sabe que le estaba dando parálisis facial? No le estaba torciendo la boca intencionalmente, pero usted y yo lo podemos tomar. Ay, es que cuando me vio torció la boca a la hermana.
Pequeñas cosas. Es más, si usted se analiza, los problemas de las parejas se hacen profundos, pero a veces son por pequeñas cosas. En serio. Se pueden hacer grandes problemas por pequeñas cosas. Eso está diciendo Pablo. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? No solamente al mundo van a juzgar a los creyentes, sino también a los ángeles. Así que deberían ser capaces, vean lo que dice Pablo, deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida a falta de llenura del Espíritu Santo, a falta de la guía del Espíritu, a falta de depender del Espíritu Santo. Hermanos, nos metemos en conflictos graves. Deberían ser capaces de resolver conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Verso 4. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Hermanos, lo peor que uno puede llegar es llegar ante jueces civiles de este mundo y no haber podido arreglarlo en casa. Es lo peor. Versículo 5, digo esto para que se avergüencen. Dicho de otra manera, tengan vergüenza y pidan la ayuda del Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo. La manera de obrar del Espíritu Santo, para que haya una buena noticia tiene que haber una mala. Hermanos, esto es vergonzoso. Y cuando el Espíritu Santo nos convence, nos dice, oye, tan mal lo que estás haciendo. Entonces uno dice, yo necesito que el Espíritu Santo me cambie en esta área. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. No hay nadie en la iglesia que sea sabio para ayudarles en estos temas de conflicto comunes y corrientes. En cambio, versículo 6, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. ¿Ves el nivel que habían llegado los hermanos? A ese nivel. Tratar de arreglar los conflictos ante los inconversos. Verso 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Verso 11, la maravilla del Evangelio. Algunos de ustedes, ¿qué dice la Biblia? Eran así. Porque el Evangelio nos cambia. Porque el Espíritu Santo tiene poder para cambiar nuestros gustos personales, nuestros valores equivocados, la manera de hablar, la manera de actuar. El Espíritu Santo tiene poder. No es técnica. No es una terapia psicológica. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, la obra del Espíritu Santo. Esto erais algunos. Han sido santificados, han sido justificados. Y vean el versículo 19 y 20.
¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos míos, está diciendo Pablo, el cuerpo de ustedes, ahí vive el Espíritu Santo. Esto le llamamos templo, es una equivocación. Este no es un templo, es un auditorio. Le llamamos templo, no es pecaminoso. Pero bíblicamente hablando, el templo actual del Espíritu Santo es el cuerpo de ustedes y mío. ¿No sabes que tu cuerpo es templo, casa de Dios? Ahí se manifiesta Dios. Dígame si entonces no necesita usted más que nunca, de manera urgente, depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo para mí? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo que yo deje? ¿Qué es pecaminoso? No logra percibir cómo el Espíritu Santo está diciendo, tú no estás bien delante de Dios. A ti te estoy hablando, el Espíritu Santo eso hace. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Él convence de pecado. Esta es la maravillosa obra del Espíritu Santo, que puedo estar predicando allá, aquí, y el Espíritu Santo le está diciendo a su mente y a su corazón, a ti te estoy hablando de manera directa, es para ti esta predicación. Porque si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo viviendo, y el Espíritu Santo le está diciendo a usted qué es para usted la predicación. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, su cuerpo, su ser no le pertenece a usted, le pertenece al Espíritu Santo. Usted ha querido y yo gobernarnos. Hemos querido ser nosotros los directores de nuestra vida. Pero deberíamos decir, si el Espíritu Santo quiere, porque este cuerpo no es mío, es del Espíritu Santo, es de Dios. La vida suya es del Espíritu Santo. No tiene usted derecho de actuar sobre su propio cuerpo. No tengo yo derecho. Dios tiene derecho. Por eso Hebreos dice que está establecido los hombres que mueran una sola vez. Dios establece, y después de esto el juicio. Ve el versículo 20 de 1 Corintios 6. Porque por precio, porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué a usted le pertenece a Dios y yo igual? Porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, las Escrituras enseñan claramente que de los más grandes hasta los más jóvenes, cuando son creyentes verdaderos, el Espíritu Santo nos cambia. Cambia. No podemos ser los mismos. Y el cambio es a nivel corazón, y es un cambio radical. A menos que no escuchemos la voz del Espíritu Santo. A menos que nos rebelemos contra la guía del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo. No nos puede ir bien. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Puede tener proyectos, puede vivir para sus gustos, no va a avanzar. Puede acabar un doctorado, postdoctorado, pero dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Puede seguir usted pensando equivocadamente, abrazando sus propios ídolos personales, pero separados de mí, nada podéis hacer. Usted y yo necesitamos rendir nuestras vidas al Santo Espíritu de Dios. Decir, Señor, lo que tú quieras haré. Eso cuesta, pero cuesta más no hacerle caso a la voz del Espíritu. Bien, como dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Estás oyendo la voz del Espíritu Santo que te está hablando claramente? No endurezcas tu corazón. Dice, Señor, sí me estás hablando, es para mí, lo entiendo, perdóname, me arrepiento. Y arrepentimiento es un cambio, no seguir de la misma manera.
Si es la obra de Dios, tiene que haber cambios. Si no, venir a la iglesia es similar como ir a compras, ¿no? Uno va al súper y compra y ya. No necesita uno cambiar para ir de compras. Ir a dar un paseo, no puede ser igual. Ir al cine, puede salir uno igual, porque no produce ningún cambio ir donde yo he dicho. Pero venir a la misma presencia del Señor y decir: Señor, me estás hablando, ayúdame a cambiar mis pensamientos. Hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. El Espíritu Santo quiere seguir cambiándonos. Llama la atención que el texto dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y este título de siervos y siervas no es el más rimbombante, no es el título académico más preciado. Siervos y siervas es sinónimo de esclavos, pero es la única manera en la cual el Señor obra. Si usted o yo somos engreídos por nuestra economía, por el carro que usted maneja, por la ropa que usted viste, por los grados académicos que uno logra, por las habilidades o talentos, y no es nada malo en eso, No estoy diciendo que es pecaminoso eso. Lo que estoy diciendo es que si usted confía en eso y pone su confianza en eso y se hace usted orgulloso o orgullosa, hermanos, Dios no va a obrar así. Siervos y siervas, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia humilde. Y no estoy diciendo que hagamos votos de pobreza, estoy diciendo humildes. Usted puede tener haberes y ser humilde, puede tener posgrados y ser humilde, y puede ser que no acabó su primaria y ser altanero, y no tener dinero y ser altanero. Por eso el texto dice: derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. La actitud de esta mañana. Yo les compartí el miércoles pasado a los hermanos el texto de 2 Samuel 7. Me encanta 2 Samuel 7, versículos 18 al 21. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 21. Lo voy a leer. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Este es impactante en la primera lectura. Ponernos delante del Señor. Y eso es lo que voy a terminar esta mañana, con la idea de que usted y yo nos pongamos. Aunque le voy a decir algo, usted está delante del Señor esta mañana. Sea que se percate o no, estamos ante la misma presencia del Señor. ¿Lo creen así o no? Pero que usted conscientemente se ponga delante del Señor como David. Él iba a orar, se puso delante del Señor y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hermanos, si comenzamos con esto esta mañana, ¿no? Antes de irnos, usted se pone delante del Señor y yo, y digamos delante del Señor: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Versículo 19: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Eso está hablando de Cristo, Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. David no era un miembro de la iglesia común y corriente. David no solamente no cerraba el templo, no apagaba los ventiladores, no era diácono de la iglesia, no era pastor, era el rey de Israel. Y como rey él tenía autoridad militar, recursos. Pero ese rey, vea cómo está orándole al Señor.
A sabiendas que es rey, él no utiliza ningún título, porque delante del Señor no hay ningún título, no hay ninguna habilidad, no hay ningún talento, no hay ninguna capacidad que pueda decir el Señor: wow, qué talentoso es este hermano. Lo que sí pide el Señor de ustedes y de mí es que nos humillemos, es que haya una actitud de siervos. Todas estas grandezas, dice el versículo 21, has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Hermanos, Dios puede hacer grandes cambios en nuestra vida si esta mañana nos ponemos delante del Señor como David, y ustedes y yo nos humillamos, y usted diga: ¿qué soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y usted delante del Señor se pone en esa posición, siervo. Usted y yo no merecemos nada, ha sido por gracia. Usted venir delante del Señor: Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No merezco nada. ¿Qué cambios quieres de mí? ¿Para dónde quieres que yo agarre? ¿Quieres que yo cambie mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar? Un siervo hace eso. Como bien dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, de tal manera que le recuerdo esta mañana que la actitud correcta delante del Señor es esa: usted y yo somos siervos. No merecemos el evangelio, no merecemos la gracia, no merecemos el perdón. ¿Está usted consciente esta mañana de ello? Si usted está consciente, usted puede decir: Señor, obra en mi corazón. Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo me llene. Y hermano, la única manera que el Espíritu Santo nos llena es con su palabra, con la oración. Y es la manera bíblica y es la manera correcta como usted y yo podemos ser cambiados, salir de aquí transformados por el poder del evangelio. De tal manera, ver una iglesia que está siendo transformada, matrimonios que por la gracia de Dios, Señor, nos sigue cambiando, hijos que están siendo transformados, miembros de la iglesia transformados. Es la única manera, hermanos. ¿Puedes decir conmigo con toda convicción que necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos guíe? Que necesitamos que Él nos llene, que lo que diga el Espíritu Santo, eso haríamos. Es lo que nos conviene. La otra parte es no hacerle caso al Espíritu Santo, pero eso es costoso. La otra parte es seguir en mi posición. Oigo la voz, lo hago a un lado. El siervo se humilla, el Señor no. Y como bien dije en el campamento, hay dos maneras de tratar con la humildad. O nos humillamos delante del Señor, o Él mismo nos va a humillar. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. De tal manera que usted puede humillarse voluntariamente esta mañana y decir: Espíritu Santo, yo te he fallado, estoy equivocado con mis ideas, estoy mal delante de Dios, perdóname, Señor. O no hacer caso. De todas maneras, yo le voy a decir algo: si usted no se humilla esta mañana, el Señor se va a encargar de quebrarle, si es su hijo, y humillarle y traerle humilde. Así que hoy escogemos: o venimos ahora voluntariamente, o dejamos que el Señor nos humille. Vamos a orar. Padre Santo, no somos dignos de